Gloria a Dios. Dios les bendiga a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos. Le habla el pastor Rommel Rodríguez de Iglesia Cristiana Ebenezer. Bienvenido a tu programa Creciendo en Cristo. Recuerda que entre más buscas al Señor Jesucristo a través de la palabra y la oración, tendrás disciplina, tendrás conocimiento. Ese es un hecho. Él dejó establecido de que nosotros teníamos que buscarle. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 está esa clara referencia. Bueno, damos gracias a Dios porque estamos una vez más en este programa y en este maravilloso canal, Maná del Cielo, que sé que es de gran bendición para miles de personas en todo el sur de California y por los medios. Y bueno, también creo que cada ministro que ha estado aquí al frente es de gran bendición cuando trae la palabra para los creyentes, nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla el pastor Rommel Rodríguez una vez más y bueno, si necesitas oración, al 909-902-0805, puedes llamarnos y podemos orar por ti. Pues lamentablemente sabemos que otra vez se han cerrado los templos a causa de esta pandemia y bueno, eso es lamentable, pero algo puedo decir que pues, se han cerrado los templos, pero que no se cierre tu corazón. No te desanimes. Tú puedes mantener tu mente y tu corazón, tu espíritu abierto a la presencia del Señor. Porque la Escritura nos dice allá en 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Así que hoy gózate en la palabra del Señor. Vamos a hablar en esta tarde, ¿a dónde están los discípulos de Jesús? ¿A dónde están los discípulos de Jesús? En medio de todo este panorama social, este panorama que estamos viendo caótico en todas partes del mundo. Y aquí pues, estamos viendo eso, estamos notando que ha dado golpes a la economía, ¿sí? a la vida social, a la vida espiritual de muchos. ¿Sí? Muchos han encontrado desánimo, pero por esta razón, ¿dónde están los discípulos del Señor Jesucristo? Yo quiero que tú estés atento, que tú estés despierto, porque es cuando más se debe de buscar al Señor Jesucristo de la manera que Él desea. El deseo del Señor Jesucristo es que estemos de pies. Y vamos a meditar un poco en la palabra del Señor Jesucristo. ¿Dónde están los discípulos? Brevemente, esto me recuerda un poco lo que dice Mateo 26, cuando el Señor Jesucristo fue al Getsemaní a orar y Él fue a buscar fortaleza del Padre. Llevó a todos sus discípulos, pero llamó a 3 de ellos para que fueran más cerca de Él, a donde Él iba a orar. Era Pedro y los hijos de Jacobo, que venía a ser Juan y Jacobo. Así que ellos vinieron y supuestamente para orar también con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estuvo ahí, una lucha, una prueba, estuvo en angustia, pero Él nos da la enseñanza de que estuvo de pie, de que Él tenía un propósito, de que Él tenía una meta, de que Él quería cumplir el plan del Padre Eterno. Y así fue. Él se negó a
a sí mismo. Él dejó la preocupación y se aferró prácticamente al objetivo del Padre, al objetivo de que Él diera su vida por toda la humanidad. Y Él nos da esta enseñanza acerca de tener valor, de estar de pie, de pelear la batalla, de guardar la fe, así como lo hizo Pablo y lo hicieron todos los discípulos, todos los apóstoles del Señor. Así que donde tú te encuentres, si no puedes ir al templo, porque yo sé que en el templo pueden haber 2 o 3 personas para orar, dedicarse a orar un tiempo, pero si no estás tú seleccionado en esa selección, tú puedes orar en tu casa, tú puedes buscar al Señor Jesucristo ahí. Pero, ¿qué hay que hacer para este tiempo en que nos encontramos? Para motivarnos. Hay que estar de pie y esforzarse. En Mateo capítulo 16, verso 24, yo quiero ver tres puntos importantes para que reflexionemos, de que debemos de negarnos, renunciar y dejar lo que nos afecta en este tiempo. Veamos, Mateo 16, 24 nos dice algo en el cual el Señor Jesucristo enfoca a sus discípulos y por supuesto que a nosotros. Nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Como discípulo del Señor Jesucristo, ya dimos el paso de recibirlo en nuestro corazón y supuestamente estamos ahí de pie para seguirlo. Pero hay 2 cosas que se tienen que continuar haciendo. Hay unos que están firmes, hay otros que no lo están, hay otros que están continuando. Así que los que están firmes prácticamente están adelantados y eso le agrada al Señor Jesucristo. Pero los que tienen que continuar, pero los que todavía quieren sí o no, vamos a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? El Señor Jesucristo dijo que hay que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es entender de que yo necesito más de Jesús. Es dejar mi propia conveniencia, mi propio sentimiento, mi propio quizás propósito y entender que hay un propósito, que hay algo mucho mejor, más allá de lo que quizás está en ti. Por eso el Señor Jesús solicita de dejar aquello que prácticamente está en el corazón muchas veces de aquellos que no quieren negarse y entender de que Jesús debe de ser la prioridad en todo. Por eso es que a veces viene el desánimo, por eso es que a veces viene ese sentimiento que desanima a algunos, porque no han entendido que deben de negarse para ser fuerte, porque el que va a dar la fuerza y el poder es Jesús. Él va a estar siempre con aquel que se niega y decide por Jesús. Ahora, ¿cuál es el otro consejo que Jesús dijo? Tome su cruz, dice, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Esto indica que cada día uno tiene que caminar bajo la voluntad del Señor Jesucristo. Hay cosas que tenemos que dejar totalmente. Hay cosas que quizás están allí en el corazón y sí se pueden quitar conforme a la palabra de Dios.
Entonces, tenemos que negarnos a sí mismos, tenemos que dejar aquellas cosas que nos afectan para poder estar fuerte y seguir adelante en el nombre del Señor Jesús y mirar lo eterno, mirar lo grande, mirar que solo en Jesús puede haber convicción, fortaleza. También, ¿qué hay que hacer? Renunciar. En Lucas capítulo 14, el verso 26, nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer aquí no significa odiar o despreciar. Lo que el Señor Jesús quiere dar a entender que si hay más prioridad en estos personajes que nos dice este verso y no se entiende el plan, el propósito, no se entiende lo que Él vino a hacer y se le da la espalda, entonces prácticamente dice, no puede ser mi discípulo. Ahora, hay que entender que cuando seguimos a Jesús, no vamos a perder a nuestra familia, a nuestros familiares. Creo que debe de ser lo contrario. Creo que ese sería el maravilloso momento y tiempo en el cual, si yo sigo a Jesús como discípulo, entonces ellos van a poder ver mi ejemplo. Ellos van a poder que camino diferente en este mundo. Y por ende, ellos podrían seguir los pasos los cuales yo sigo. Entonces, hay que entender eso, de que no se trata de despreciar, de odiar a nuestros familiares. Ese es un grave error, porque entonces ahí seríamos falsos, porque no podemos amar a Jesús y despreciar a nuestros familiares. Yo creo que entiende eso, pero hay algo sí que es verdad. Muchas veces hay inclinación a la madre, al padre, a los hijos, ¿sí? Al trabajo, a otras cosas, más que a Jesús, más que a Dios, más que a la salvación. Y me pongo a pensar que esa es una verdad, porque hay voluntad para servir a otros, servir en el trabajo, servir al patrón, servir al vecino, pero servir a Jesús. Así que cuando alguien es un verdadero discípulo, va a hacer todo lo contrario. Así que hay que renunciar, sí, es decir, yo tengo que renunciar y entender que Jesús debe de ser el que guíe mi vida para estar bien con los demás, para hacer una buena imagen con los demás y demostrar ante Jesús y ante los demás que soy diferente. ¿Qué más? Dejar lo que afecta. Aquí mismo en el capítulo 14, verso 33 de Juan nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Aquí podemos usar la palabra abnegación. Jesús no te quiere decir, oh, deja tu casa, véndela y sírveme las 24 horas allí en el templo. Jesús no quiere decir que dejes tu negocio y te olvides de él y tú le sirvas totalmente. No, sencillamente él nos da a entender de que debe de haber un principio. Por eso en Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, a Jehová. Entonces esa es la base prácticamente y eso es lo que Jesús nos quiere dar a entender aquí. Para ser un verdadero discípulo, entonces yo tengo que abnegarme, ¿sí?
sabe que se puede pintar bien la casa, se puede tener bien el jardín, se puede tener bien la casa por dentro, la alfombra, tener todo nuevo prácticamente. Pero note bien, antes de eso, usted le dio 1000 gracias a Dios por lo que tiene. Usted le dio 1000 gracias a Dios porque obtuvo eso por medio de ese esfuerzo. Claro que sí, usted trabajó, pero usted dio 1000 gracias porque de Él vino la salud, de Él vino el aire, de Él vino el trabajo. ¿Sí? Entonces, se olvida de ese principio, se olvida de esa prioridad de dar gracias a Dios. Y esto es lo que Jesús quiere decir. Ahora, un verdadero discípulo, su prioridad va a ser el buscar a Dios primero. Y después viene, el mismo Señor Jesús nos dice aquí en Mateo, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Así que tenemos que entender que estas son condiciones que el Señor puso para seguir ese camino eterno. Yo quiero seguir ese camino eterno. Tú tienes que seguir ese camino eterno porque ese es el de la vida. Recuerda que nuestros años aquí no sabemos cuánto vamos a vivir a través de todo lo que estamos viendo. Usted sabe muy bien eso. Así que en Jesús hay garantía. Y por ende tenemos que ser mejores discípulos en este tiempo. Ahora, quiero que apliquemos algo pronto acerca de qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña a que debemos de hacer o lo que debemos de hacer. ¿Sabe que en la Escritura hay tantos consejos para aplicarlo en nuestras vidas? El asunto es penoso, que pocos son los que leen la Sagrada Escritura. Pocos son los que tienen, estamos hablando de esa prioridad. Un buen discípulo siempre va a tener tiempo para la palabra de Dios. Un buen discípulo siempre va a leer las Sagradas Escrituras, va a orar, va a buscar a Dios. Vamos a ver que hay 3 puntos importantes en el cual el Señor Jesucristo prácticamente Él lo manifestó. Veamos que el Señor Jesús quiere discípulos constantes. Tú tienes que ser un discípulo constante, es decir, un discípulo que esté siempre atento a la voluntad del Señor. ¿Sabe que algo que hace falta en este tiempo es que todo creyente tenga voluntad por hacer algo para el Señor? Eso lo podemos notar. Cuando no hay voluntad, entonces hace falta ser un verdadero discípulo. Porque un verdadero discípulo sabe qué es voluntad. La voluntad viene de hacer algo para agradar a Dios. Y es lo que se debe de practicar en la vida de todo creyente. Jesús nos enseñó esa voluntad. Así que en Juan 1:8, verso 31, el Señor Jesús dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando un discípulo lee la palabra, cuando un creyente, un cristiano lee la palabra, entonces está entendiendo el plan de Jesús. Entonces está entendiendo que ese discípulo va a crecer más porque es la palabra la que nos va a ayudar a tener ese crecimiento y la que nos va a enseñar a hacer la voluntad totalmente de Dios. Pero si no se escudriña la Escritura, no vamos a entender quién es Jesús. Prácticamente aquí lo tenemos en los 4 libros biográficos, la personalidad de Él.
Y cuando nosotros tenemos ese tiempo, entonces la presencia del Espíritu Santo nos revela, ¿sí?, al Señor Jesús. No lo hemos visto, pero allá en la primera carta de Juan dice que cuando estemos con Él, dice que lo veremos tal como Él es. Pero he aquí que lo vamos a conocer como de manera en que Él vivió, en la manera en que Él hizo la voluntad del Padre. Así que tengamos en cuenta eso, que Jesús dice que permanezcamos en Él, pero también en su palabra, para ser un verdadero discípulo. También, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Y esto es lo que estamos viendo o se ve poco en las iglesias, lamentablemente. En Juan 13, 34, el Señor Jesucristo dijo algo muy claro. En el capítulo 13, verso 34 y 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Prácticamente es un mandato, y este mandato es poco práctico. Yo no sé si decirlo, si solo aquellos que tienen un ministerio tienen ese mandato de tener amor por los demás. Pero esto se ve poco, prácticamente en muchas iglesias. Ese amor, poco se sabe del hermano y quizás está pasando por crisis. Ahora, hay que entender que se debe de ser recíproco, ¿verdad? Porque cuando tú le llamas a alguien, hay que ver que si esa persona le llama a alguien también, a otro hermano. Es decir, debe de ser prácticamente siempre una comunión el uno con el otro, principalmente con su pastor, a quien el Señor ha puesto ahí para dirigir el ministerio a donde usted está. Ahora, este es un mandato que no lo debemos de olvidar. Y por último, yo quiero que veamos el capítulo 15, verso 8. ¿Qué nos dice el capítulo 15, verso 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Note bien eso. Llevé mucho fruto. Yo quiero preguntarte, ¿vas a empezar apenas a ser un discípulo o ya empezaste o ya eres un discípulo? ¿Vas a empezar a ser un discípulo, ya empezaste o ya eres un discípulo? Tenemos que reflexionar en esto para decir, ya soy un discípulo. Sin embargo, yo te animo a que empieces a hacerlo y que se empiece a dar fruto en el Señor. Busca más al Señor a través de la oración. Busca la enseñanza, porque aquí es donde encontramos prácticamente esa condición de vida que será para la eternidad. Así que hay que buscar al Señor Jesucristo con todo el corazón. ¿Dónde están los discípulos? ¿A dónde se encuentran? Hay temor, hay miedo a través de todo esto. Un verdadero discípulo, obviamente, naturalmente, como humano, va a sentir lo que está pasando alrededor, en su ciudad, en el país. Pero su confianza no está en eso. Su confianza está en el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son las aflicciones que podemos ver? Prácticamente las enfermedades, las guerras, las indiferencias, los menosprecios,
cómo se maldice a su prójimo, todo eso. Pero esa base central donde el Señor Jesús nos enseña que podemos tener paz en Él porque Él ya venció el mundo. Así que yo te animo, mi amigo, mi hermano en Cristo, que busques al Señor de todo tu corazón en medio de este tiempo, porque este tiempo es final prácticamente, no sabemos cuándo va a parar esto, pero algo sí te puedo garantizar, que si estás en Jesús, puedes estar seguro. Dios te bendiga ricamente y saludo a todos mis hermanos, hermano José Argüello, a los hermanos de Iglesia Cristiana de Benecer, a todos los hermanos que nos ven por Facebook también. Dios les bendiga ricamente y hasta pronto.